Tanto antenoche como anoche tuve fiebre. ¿Qué tal si no la hago para el domingo? Gracias a Dios estamos aquí. Y luego yo creo que fue por una reacción del flu shot que me dieron a mí. Entonces pienso que haber sido esa la reacción. A mí me dieron de tétanos. Y luego también me hicieron una prueba del oído porque yo le decía, no, pues a veces hace que como que no oigo bien. Y ya entonces ya la enfermera me dijo, te voy a poner una prueba. Y dije, mande, no es cierto. Pero sí trajo un aparato y todo, pero sí me dijo que salí normal. Entonces, no, pues es lo que dice, ya no tengo la excusa para Jenny decirle, no, es que tengo un problema del oído, no te oigo. Pero también ella le checaban los ojos el otro día y dice, no, tú tienes 20-20. No tienes problema con los ojos, entonces me puede ver y disfrutar muy bien. Entonces vamos el día de hoy a hablar acerca de la parábola del trigo y la cizaña, la base bíblica, como ustedes pueden tenerlo ahí en sus boletines. Vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña, y es en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, y luego es del 36 al 43. La parábola del trigo y la cizaña. Para ahí como punto número 1, y ahí lo puse en sus boletines, es de que escuchemos bien la parábola y su explicación, ya que se puede decir que me tardé algo para estudiar este versículo, porque cuando uno lee los comentaristas y uno lee a las personas que hablan acerca de mencionan que esto es de la iglesia y tiene que ver con la iglesia y cómo en la iglesia y todo tipo de personas, ¿verdad? En la iglesia hay cizaña y hay trigo, pero cuando lo estuve leyendo detenidamente no encontré eso. Estoy hablando específicamente de esta parábola. Ahora vamos a ver Mateo 13, empezando con el versículo 24. Vamos a escuchar bien la parábola y su explicación, pero yo a propósito voy a hacer comentarios como que si no supiera lo que estoy leyendo. Dice Mateo 13:24, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Y entonces tal vez yo voy a estar pensando, buena semilla, es la palabra de Dios, ¿verdad? Luego va a asumir eso. Dice, en su campo, el campo es en la iglesia, ¿no? Versículo 25, pero mientras dormían los hombres, que dormilones son los obreros de la iglesia, que cuando se duerme empieza a traer cizaña a la congregación. O sea, uno tal vez pensaría así. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Son las personas ya bien celosas en la iglesia que no lo quieren echar para afuera de la iglesia, a los que no son iguales que ellos. Versículo 29, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Ya no va a ser que se vayan ellos y luego también unos cuantos hermanos también. Versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atar en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces uno, como yo les dije, uno luego empieza a asumir cosas. Pero en el versículo 36, eso se lo dijo a la multitud, Jesús. Pero en el versículo 36 ya los discípulos, los que vamos a decirlo así son los de la iglesia, no la multitud, sino nada más los discípulos, van a Jesús y le preguntan, ¿qué significa esto? Entonces fíjense, ahora aquí Él les va a explicar la parábola. Entonces por eso yo sentía así como una controversia, no una controversia, sino así una disputa dentro de mí, porque decía, digo lo que los comentarios dicen o digo más bien la explicación de Jesús. Porque digo, Jesús dice la parábola y la explica. Entonces voy a hacer más caso a la explicación de Jesús o la explicación de otros. Bueno, vamos a ver lo que dice el versículo 36. Y también otro predica muy bien, pero el versículo 36 dice, entonces despedida la gente, porque se lo está diciendo a todos. Entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos
la parábola de la cizaña del campo. ¿Sí? Explícanos. Entonces, versículo 37, respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Jesús, el Hijo del Hombre, es uno de los títulos de Jesús. Es el Hijo del Hombre, es el que siembra la buena semilla. Versículo 38, el campo, ¿qué dice ahí? Es el mundo. Nunca dice el campo es la iglesia, o el campo es el pueblo de Dios, o el campo es Israel. ¿Sí me explico? Dice, el campo es el mundo. Pero lógicamente en esta parábola habrá principios que se pueden aplicar a la iglesia, habrá principios que se pueden aplicar a esto o aquello, pero él lo está definiendo como que el campo es el mundo, o sea, todo. Y luego dice, la buena semilla son los hijos del reino. O sea, la buena semilla aquí no es la palabra de Dios. Es cierto que en otra parábola la semilla sí es la palabra de Dios, pero en esta parábola la buena semilla son los hijos del reino. Son aquellos que sí se sujetan a la voluntad de Dios. Dice, y la cizaña son los hijos del mal. Es curioso, la buena semilla y los hijos del mal es como lo que estábamos hablando. El hermano Cristóbal estuvo hablando también ahí abajo acerca de los buenos y los malos. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Entonces ahí viene toda la interpretación. El que siembra la buena semilla es Jesús, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los que dice ahí, y los segadores son los ángeles del cielo. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Se refiere al fin de la época cristiana. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es interesante, entonces la última parte dice, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces tenemos que escuchar bien de lo que esta parábola nos indica. Entonces aquí claramente no está hablando en la iglesia en específico, sino que es una idea en general, porque lógicamente él estaba hablando a toda la gente. Le dio esta parábola y luego ya la explicación se la dio a los discípulos, pero nunca a los discípulos les dijo, así que ustedes, mucho cuidado. No, sino que esto era en general acerca de cómo va a haber los buenos, van a estar los malos, pero ahorita ¿cómo están? Así es en todo el mundo, ¿no? No nada más aquí en la iglesia, en todo el mundo, o sea, en todo el mundo está así. O sea, no importa dónde trabaje o de qué país sea usted, siempre va a haber los que sí quieren hacer la voluntad de Dios y los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Prácticamente esta parábola es muy buena para aquellos que tienen la pregunta de por qué pasan cosas malas en este mundo. Y la respuesta claramente sería, porque hay hijos del mal, hay hijos del mal en esta vida. Y entonces, como ellos, y hacen un impacto, sí o no, los hijos del mal. Sí, hacen un gran impacto. Nosotros como hijos del reino, ¿deberíamos de hacer un impacto, sí o no? Pues sí, nosotros también deberíamos de hacer un buen impacto. Ahora aquí hablando del punto número 2, o sea, hay buenos y malos en todas partes. Yo estaba pensando, ¿por qué siempre nada más como que se piensa que este versículo, esta parábola, se refiere a la iglesia? Cuando en ninguna parte dice eso. Dice que el campo es el mundo. Entonces ya me quedé pensando, ya sé por qué. Porque tal vez al principio, en el versículo 24, dice, el reino de los cielos es semejante a... Por eso, yo pensaría, tal vez por eso. Pero por otro lado, tal vez también por lo que dice el versículo 41. El versículo 41 que dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, si se fijan, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad.
Ahora aquí claramente, si él está diciendo que el reino, que el campo venía siendo, estaba su Señor, que era el dueño del campo, pero aquí ya Jesús está diciendo el campo es ¿qué? Es el mundo. Entonces está dando a entender aquí, estoy hablando en general, de que simplemente el mundo le pertenece a Dios. Pero lamentablemente, un enemigo ha venido a este mundo y ha hecho también de las suyas. Entonces se fijan en eso del reino, porque hay unas personas que piensan que el reino significa la iglesia. Ahora es cierto que la iglesia es parte del reino de Dios, pero la iglesia no es el reino de Dios en el sentido de que ninguna otra cosa fuera de la iglesia sea el reino de Dios. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ¿hace cuánto inició la iglesia? Hace como 2000 años inició la iglesia. ¿Eso significaba que no existía el reino de Dios antes de la iglesia? Claro que existía el reino de Dios antes de la iglesia. ¿Significa que los que antes de que iniciara la iglesia, todas esas personas del Antiguo Testamento, nadie se salvó? Por supuesto que hubo salvos, por supuesto que hay salvos antes, tenemos los héroes de la fe y todo eso que se menciona en el Antiguo Testamento. Entonces la iglesia no es el reino de Dios, sino es parte del reino de Dios. O sea, el reino de Dios es algo mucho, mucho más grande que nada más la iglesia o nada más el pueblo de Israel o así. Entonces, aquí nada más viendo, nada más esta parábola, dice, ¿verdad?, que el campo viene siendo el mundo. Entonces, cuando dice que recogerán de su reino a todos los que hacen el tropiezo y los que hacen iniquidad, lógicamente no nomás está hablando de la iglesia, sino que está hablando de todo el mundo, porque simplemente vamos a tener el sentido común. Cuando vengan, entonces los ángeles, nada más va a checar a las personas malas de la iglesia y los va a echar al infierno. ¿Y qué de los demás del mundo? No, o sea, eso lo va a hacer ¿con quiénes? Con todo, ¿verdad? Con todo aquel que sea cizaña en todo el mundo, no nada más a los de la iglesia. Entonces, acuérdense, el reino aquí desde el punto de vista de esta parábola, dando a entender el mundo, dice, porque me pertenece todo este mundo, entonces todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, eso los vamos a atar, ¿verdad?, y les vamos a prender fuego. Entonces, fíjense lo que dice Salmos 24.1. Salmos 24.1. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Y qué más dice ahí? El mundo y los que en él habitan. Entonces aquí claramente Dios está diciendo, ¿verdad?, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Ezequiel 18.4 dice, he aquí todas las almas son mías. Dice, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, si usted le sigue en ese capítulo de Ezequiel 18, usted se va a dar a entender que hasta en las mejores familias, por decirlo así, va a haber cizaña, ¿verdad? Y hasta en las peores familias va a haber trigo. Usted puede ver Ezequiel 18. Puede ser un papá bien malo y salga el hijo bueno. Puede ser el papá bien bueno y el hijo sale malo. Entonces, si hasta en las mismas familias puede haber buenos y malos, en las mismas familias, o sea, solo físicamente hablando, puede haber quienes sean hijos del reino y quienes sean hijos del malo. Así de fácil. Entonces, fíjense cómo Mateo 8, 11 y 12, en esta ocasión, los que son del reino, el contexto viene siendo los judíos, los israelitas, los que en aquel entonces era el pueblo de Dios. Y fíjense lo que dice Mateo 8, 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, que vienen siendo ¿qué? ¿Judíos o gentiles? Gentiles. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Y fíjense lo que dice el versículo 12. Mas los hijos del reino, fíjense, dice los hijos del reino, que vienen siendo en aquel entonces ¿quiénes? Los israelitas, ¿verdad? Serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, por eso, como le estoy diciendo, la parábola nunca, no nada más está especificando que esta parábola es para la iglesia. No, esta parábola es para todo el mundo.
porque en todo el mundo hay lo que es cizaña y lo que es trigo. Y ahora en el caso, por ejemplo, cuando dice, pero mientras dormían los hombres, lean en el versículo 25 de Mateo 13, y unos lo ponen, eso es cuando se duermen los ministros y de repente llega cizaña a la iglesia y todo eso. En primer lugar, ni siquiera Jesús habla de eso, ¿sí me explico? O sea, Jesús mismo no dice, así que mucho cuidado, apóstoles, de que no se les meta cizaña. No, sino simplemente es una manera de decir, pero cuando llegó la noche, ¿sí me explico? Porque acuérdense, el que es ahí, el hombre que sembró la buena semilla, viene siendo Jesús. Y nosotros no venimos siendo esos hombres. Nosotros venimos siendo ¿quién? ¿O qué? La buena semilla. Nosotros somos nada más una semillita en esta parábola. Nosotros ni siquiera somos los hombres, ni siquiera somos los siervos del Señor ahí, ni siquiera somos los segadores. Nosotros simplemente somos la semilla, la buena semilla, o sea, el trigo. Entonces aquí ni siquiera aplicaría a nosotros, sino cuando dice, pero mientras dormían los hombres, en el versículo 25, es otra manera de decir, pero cuando llegó la noche. O sea, entonces cuando viene el enemigo, ¡zas!, hace de las suyas. Y dicen en aquel entonces, me imagino que tal vez el día de hoy, en lugares donde pasará, que eso es lo que hacían los enemigos. Si usted tenía un campo y usted estaba sembrando algo bueno, venía, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Cuando era de noche, cuando estaban todos dormidos, venía y le echaban cizaña, a propósito, así hierba mala. A propósito, ¿para qué? Para que se le echara a perder. ¿Y qué acaso cuando Dios hizo el mundo, la tierra y todo eso, no era un lugar precioso? O sea, me refiero al inicio en Génesis, antes de que el pecado llegara. Sí, era un lugar precioso. Y nada más vino Satanás e hizo de las suyas. ¿Para qué? Para echarlo a perder. Pero entonces, en el caso de nosotros, hay que seguir siendo buena semilla. Nosotros tenemos que seguir siendo buena semilla y dar un impacto aquí en la tierra. Igualmente, como en el caso de la cizaña, va a tener su impacto. Ahora, hay unos que dicen, cuando lo aplican a la iglesia, esta parábola, llegan a decir, bueno, es que lo que pasa es que el trigo y la cizaña se parecen mucho, y entonces pues estamos aquí en la iglesia, todos hacemos lo mismo, cantamos y ofrendamos y todo, nos parecemos mucho y por eso es la cizaña y el trigo. Bueno, en primer lugar nunca habla de ese parecido aquí, al contrario, ahí en Mateo 13, versículo 26, aquí nunca habla de que no se puede ver la diferencia. No, aquí luego dicen que sí se vio la diferencia. Versículo 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tiene cizaña? Entonces aquí claramente, vean, los siervos del Señor, ellos podían distinguir claramente, aquí hay cizaña, yo puedo ver con mis propios ojos. Entonces yo me imagino, era como los ángeles del Señor, ¿verdad? Cuando Dios hizo el mundo y todo bien bonito, y de repente que los ángeles vengan, ¿verdad?, de aquí, ¿verdad?, de la tierra, ¿verdad?, a ver cómo está todo. Y vean, de repente vaya a un lugar ahí en Washington y todo eso. De repente va en África y las personas ahí matándose a otras y todo. Y de repente va a China y así me explico, o sea, un montón de cosas. Y o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿vamos a fulminar a todos estos? Un momento, ¿verdad? No, hasta la ciega. ¿Sí me explico? O sea, porque bien fácil es lo que diríamos el día de hoy, ¿no? A ver, ¿por qué Dios no viene allá ahorita para que ya fulmine lo malo? Digo, todavía no es la hora de que, todavía no es la hora de la ciega. ¿Ustedes creen que un solito ángel puede matar a muchos? Pues claro, ya lo han hecho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay ejemplos de eso, en que un solo ángel podía fulminar con muchas personas. Entonces yo imagino que si yo fuera un ángel, tal vez diría, oye, no aguanto esto, déjame, nada más dime la palabra y aquí los fulmino. ¿Sí me explico? A todos estos malos, yo los puedo identificar luego. ¿Y a quiénes son cizaña? Pero dice, no, ahorita no. Entonces, yo sí les quería decir en Juan 17:15, Jesús cuando ora por su iglesia y los apóstoles de su iglesia dice, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque sabía que estaba lleno de cizaña todo el mundo.
Y luego en Proverbios 15:3, ya lo he mencionado este versículo, en esos de los versículos de memoria. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y uno dice, ¿qué pasa? No va a hacer nada, nada más los va a mirar. No, es que va a venir el tiempo de la cosecha, y ahí sí, cada quien va a dar cuentas. Y entonces, pasando, y uno dice, ¿por qué no Dios no elimina ahorita a los hijos del mal? Digo, si son bien identificables, los hombres de ahí lo pudieron ver luego, los siervos del Señor ahí en la parábola. Dice, pues porque todavía no era el tiempo de la siega. Entonces, el punto número 3, al final Dios nos separará y nos juzgará debidamente. Ahora, si nosotros somos la buena semilla, ¿quiénes son los siervos de Dios que querían arrancar ya la cizaña? Entonces, como le estaba yo explicando, pues posiblemente pues los ángeles, no sé, o sea, ahí en la parábola no se menciona que los hombres sean los ángeles, pero vemos que los segadores son los ángeles. Pero nosotros no podemos decir que somos esos hombres, porque nosotros somos la buena semilla. Entonces es alguien por arriba de nosotros, por decirlo así, alguien por arriba de nosotros que luego podría eliminar a los que son cizaña. Entonces posiblemente los ángeles, pero Dios le dijo que no los debían de arrancar antes del tiempo, no sea que arranquen también el trigo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es eso? Digo, que acaso no puedes identificar ahí, porque cuando dice en el versículo 25 de Mateo 13, en el versículo 26, dice que entonces ya cuando creció la hierba y dio su fruto, ahí se vio de que era trigo y que era cizaña. Y como quiera, el Señor le dice, no, déjalos crecer, ¿cómo? Juntos, déjalos crecer juntos. Sí, todos estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Todos estamos aquí en el mundo, ¿verdad? No vamos a ir a Marte o eso. Estamos todos aquí. Entonces déjanos que crezcan juntos, van a estar, y han pasado como 2000 años. Entonces yo les quiero hacer la pregunta, ok, entonces, ¿cómo es posible que si ya los ángeles o los siervos del Señor del campo querían ya arrancar la cizaña, ¿por qué Dios no lo dejó? Hombre, está bien, ya de una vez arrancarla. Porque decía, pues no vaya a ser que también arranques trigo. Bueno, yo les voy a dar esta ilustración, esta explicación. Si los ángeles hubieran decidido, sin consultar a Dios, arrancar la cizaña hace 5 años de ahorita, estamos en 2008, ya menos de 2009, fíjense, ya estamos en noviembre 2, ya no va a ser 2009. Si los ángeles hubieran decidido, yo voy a arrancar la cizaña, si ellos lo hubieran hecho hace 5 años, ¿cuántos de los que nosotros estamos aquí seríamos contados con la cizaña? ¿Qué tal si ellos hubieran decidido arrancar la cizaña hace 10 años? ¿Usted hubiera sido contado como los hijos de Dios o los hijos del mal? ¿Sí me explico? ¿A dónde voy? ¿Qué tal vea si es en 20 años de hoy? Yo no sé cuándo fue cuando usted se bautizó, pero sí me explico a lo que voy. ¿A dónde voy? Si ellos hubieran decidido hace 50 años, mira, yo voy a arrancar cizaña. O sea, nosotros hubiéramos sido contados con cizaña o con trigo. Yo creo que con cizaña. ¿Sí me explico? Gracias a Dios que Él me dio la oportunidad de ser trigo. ¿Qué tal? Pues la iglesia, ¿cuánto tiene? Tiene como 2000 años. 2000 años. ¿Qué tal si ellos hubieran decidido hace 1000 años, aquí vamos a arrancar toda la cizaña? Pues ni siquiera nosotros hubiéramos existido, ¿sí me explico? Porque nuestros ancestros pues ya lo hubieran muerto, ¿verdad? Y nosotros no estaríamos aquí. Entonces, todos nosotros hubiéramos sido contados con la cizaña. Y entonces por eso Dios dice, mira, hasta la siega. Y la siega es con S, ¿verdad? No se refiere a ciega de que no veo, pero ciega con S, ¿verdad? Cuando ya es la cosecha. Entonces, en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, es decir, su venida, ¿no? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es por eso que no deja a los ángeles, no, ahorita no me enseñando nada, porque esta persona en un año se va a convertir. ¿Así me explico? No quieres tú arrancar a esta persona de su cuerpo, de su vida, porque en 2 años se va a convertir. No vayas a tocar al esposo de esta cristiana, porque en 5 meses se va a convertir. ¿Sí me explico? O sea, Dios sabe cuándo es el tiempo exacto para decir, ok, ya, ahora sí. Y todo eso es para nuestra salvación, ¿sí? Para nuestra salvación. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es cuando uno se arrepiente y se convierte de ser un hijo del malo a ser una buena semilla, según como vemos esta parábola. En Mateo 13, 47 al 50, hay otra parábola cortita, pero esto lo que voy a puntualizar aquí es la separación. Mateo 13, 47 al 50. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí han visto cómo varias citas que hemos leído viene eso de ahí será que el lloro y el crujir de dientes? Entonces no va a importar tu pedigrí, no va a importar de que no, es que yo soy descendiente directo de Abraham, ¿verdad? O sea que usted dice, yo soy israelita de corazón, y tampoco va a depender de así, es que no, es que mi abuelita iba a la iglesia de Cristo, y mi papá también iba a la iglesia, mi papá era diácono en la iglesia de Cristo, no, y yo vengo aquí, pues sí, pero en tu vida no se ve para nada que seas buena semilla, ¿verdad? Al contrario, pareces la oveja negra, ¿no? de la casa, no se ve el cambio. Y hay que decirle a las personas, despierta, arrepiéntete. ¿Tú crees que la ciega nunca va a venir? ¿La ciega llega a venir o no? Los que saben del campo, las personas de la ciudad, yo les diría, ¡ay, mira, los elotes, vamos a arrancarlos! Y del campo, un momento, todavía falta un poquito más, ¿verdad? Para que ya los arranquemos. En el caso de Dios ya sabe cuando ya no hay excusas de nada, y ya los que quisieron ser trigo, ya son trigo, y ya los demás pues ya no quieren ser. Porque acuérdense que hasta en Apocalipsis, cuando cosas malas pasaban y todo eso, decía que las personas que eran malas, aún así, ¿qué dice? No se arrepentían de sus maldades. Aún así no se arrepentían de sus maldades. Entonces, increíblemente, ¿verdad? Sí existe eso. Ahora, Mateo 21, 28 al 32, Mateo 21, capítulo 21, versículo 28 al 32, dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, ¿qué? Arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos qué? Hizo. Ya no pretendió, sino hizo la voluntad de su padre. Dijeron ellos, pues el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 32, porque vino a vosotros Juan, se refiere a Juan el Bautista, en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras, que dicen, le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Y eso se le estaba diciendo a esas personas que se creían muy justos, esas personas que se creían muy dignas del reino de Dios, esas personas fariseos y todo eso. Entonces, miren, ellos sí se arrepienten, que para uno diría, estos son los peores de los peores.
Ellos se arrepienten cuando viene un predicador sembrando el reino de Dios. Y ustedes al ver eso, es que imagínense, si ustedes estuvieran en un lugar que de repente hay un predicador y esas personas que usted sabía que eran personas de la mala vida, por decirlo así, ¿no? Como dicen unos, y que vayan y que se conviertan. Estas personas, no, yo no. ¿Sí me explico? Yo estoy bien, yo estoy bien. Pero no, bueno, si estás bien, entonces ¿por qué no vas tú también? Pero lamentablemente eso pasa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ser así. Entonces, si tú te sientes a salvo, porque tu abuelita era de la iglesia de Cristo, o tus padres eran de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y tú vas a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero no ha habido ninguna transformación, ¿verdad? En tu vida, ya no estás a salvo, ¿verdad? Porque no te has arrepentido de tus pecados. Así de fácil. Y este es un mensaje para todo el mundo, ¿verdad? Para todo el mundo. Y si dices, no, es que Dios ha sido muy bueno conmigo, ¿verdad? Porque hay personas así en el mundo que dicen así, no, Dios ha sido muy bueno conmigo, mira todo, yo hice un business, ¿verdad? Y mira cómo me ha fructificado, mira, tengo tanto dinero, yo tengo más dinero que tú, y tú dices que eres hijo de Dios, y todo eso, y Dios está conmigo. ¿Por qué me dices que yo tengo que cambiar mi vida y todo eso si se ve claramente que Dios me bendice a mí y a ti no? Entonces, sí, hay unos que tienen ese concepto malo, ¿no? Que piensan, pero bueno, para esas personas, para ellos es esta cita, Romanos 2, 4 y 5. Romanos 2, 4 y 5. Dios es bondadoso para contigo, no para que digas, no, pues yo no necesito cambiar, como que Dios está conmigo, sino lo contrario. Romanos 2, 4 y 5 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero, o sea, para esas personas que dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito cambiar, mira, se ve que Dios está conmigo, pero bien benigno. Versículo 5, si uno actúa así y no quiere arrepentirse, no quiere cambiar su vida, dice el versículo 5 es para ellos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, cuando ya venga la siega, cuando ya venga la cosecha, ahí se va a ver todo, ¿verdad? Y ahí va a ser el día de la ira para esas personas que nunca se quisieron arrepentir. Entonces, si no te arrepientes de veras el día de hoy, el día de la siega va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde para poder arrepentirse, porque en ese día se te va a arrancar, se te va a atar. ¿Se acuerdan de la parábola? Así que lo atan. ¿Y luego qué hacen? Le prenden el nombre. En el caso de los que son trigos, ya están a salvo en el granero. Es lo que dice la palabra. Ellos ya están a salvo en el granero. Pero todos estos los atamos, todo lo que era cizaña lo atamos, ya no hay escapatoria, ya estoy atado, ya no puedo escaparme, y al fuego van a dar. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, que les sembremos la palabra a todas las personas. Les digamos, o sea, tú puedes ser trigo y no tienes que andar pasando por ese fuego, que va a ser ya un eterno ya condenatorio, ya para siempre. Entonces, por eso es muy importante que prediquemos de lo que somos buena semilla, tenemos que predicar eso a los demás. Ahí en Mateo 24, 37 al 42 es la última cita que tengo. Mateo 24, 37 al 42. Pero si se fijan ahí en la parábola, ¿qué tenían que hacer primero los segadores? Mira, cuando venga la siega, entonces yo le voy a decir a los segadores que hagan esto y esto y esto. Primero lo arrancan, lo atan y le prenden fuego. Pero eso sí, o sea, tengo ya el grano, el trigo, en el granero, está salvo de todo este fuego que le voy a prender aquí al campo. Acuérdense que la Biblia dice que ya este mundo ya no está destinado para agua, es decir, no va a pasar lo de los días de Noé en el sentido del agua, pero sí con ¿qué? Con fuego, eso sí dice la Biblia. El campo ya que le va a pasar, se va a prender fuego.
pero nosotros ya vamos a estar en el granero, a salvo. Mateo 24, 37 al 42 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, como cualquier otro día, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahí se refiere, cuando se los llevó a todos, se está refiriendo a Noé y su familia, ¿o a quién? A los ahogados, ¿no? Se los llevó a todos, a todo el mundo, el resto. Esto se los quiero identificar por lo que dice después. Dice: así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Ahora no confundamos, la Biblia habla acerca de cómo la iglesia va a ser arrebatada y va a estar en el aire y vamos a recibir a Dios ahí, todo eso. Aquí específicamente, aquí en Mateo 24, 37 y 42, no está hablando del arrebatamiento, está hablando de juicio. Porque acuérdense, en los días de Noé, ¿quiénes fueron los tomados? Los llevados, fueron los malos, no los buenos. Entonces aquí en el versículo 40, cuando dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, se refiere tomado a juicio. Aquí no está hablando del arrebatamiento, sino de los malos. Dice: y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada ya, y la otra dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Acuérdense, en los días de Noé estaba como cualquier otro día. Quizás llegó eso. Ahora, ya por último, ya no tengo citas, pero aquí tengo una ilustración, hablando de esa última cita que vimos. Cuando viene la redada, ¿a quién se lleva? ¿A los indocumentados o al que anda bien? A los indocumentados, ¿no? Viene la redada y ¿a quién se lleva? ¿A quién toma? Al indocumentado. Y muchos lloran cuando pasa eso, ¿sí o no? Lloran, y un escándalo tremendo y todo eso. Y eso que nada más los van a llevar a su país. Es que yo no quiero ir a mi país. ¿Sí me explico? Si hay mucho llanto y mucho eso. Por eso, ¿por qué van a ir a su país? Siendo que hasta en eso de México dicen: México lindo y querido, que si muero acá digan que soy dormido y venga para acá. ¿Sí me explico? O sea, si es una familia en tu país, hombre. En el caso de aquí, de la parábola que estamos viendo el día de hoy, va a ser tomado, pero ¿para qué? Para ser atado, pero para prenderte fuego, para tener condenación. Ahí sí se va a hacer el ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Y es cierto o no es cierto que hay hermanos aquí en todas partes del mundo, no nada más en la iglesia, sino en todas partes aquí en Estados Unidos, que hay personas que están tratando de sacar sus papeles, ¿sí o no? Y eso es lo que tienen que hacer. ¿Tienen que para andar bien con quién? Con el gobierno. Entonces, si hacen todo lo posible y gastan miles de dólares y todo eso, y que abogados con tal de estar bien con el gobierno, ¿sí me explico? Y que no me manden a mi país. Si yo hago un esfuerzo tremendo, ¿por qué yo no voy a hacer un esfuerzo tremendo para estar bien con Dios? Y que no me manden no a mi país, sino al infierno. Entonces, simplemente quiero que pongan las cosas en balance. O sea, eso de la vida eterna y todo eso es mucho más importante. Y eso no lo debemos descuidar. Tenemos que con más ganas echarle ganas. Entonces, en el día de la siega, la persona no arrepentida no va a ir a su país, sino va a ser atada, ¿verdad? Y llevada a la condenación. Entonces, vamos a terminar aquí, ¿verdad? Espero entonces que todos nosotros ya comprendamos esta parábola y cómo es para todo, ¿verdad? Y cuando digo para todo el mundo, también incluye ¿verdad? El pueblo de Israel, también incluye la iglesia, o sea, todo, ¿verdad? Que hay cizaña y hay trigo. Entonces nosotros tenemos que decidir, tenemos la oportunidad de parte de Dios y decidir ser trigo o ser cizaña, cada uno de nosotros, en lo individual. Entonces vamos a tener lo que sería una invitación
Y si hay alguien aquí, ¿verdad?, que quiere el día de hoy arrepentirse, decir, no, ¿sabes qué? Yo sí me quiero arrepentir. El que no se arrepiente, ¿verdad?, va a ir al lago de fuego. Entonces yo sí me quiero arrepentir el día de hoy. Y si usted no se ha bautizado y quiere bautizarse para el perdón de sus pecados y para recibir la salvación, la vida eterna, ¿verdad?, y el Espíritu Santo dentro de usted, entonces puede venir al frente, ¿verdad?, mientras cantamos el himno de invitación.